Buenas tardes, mi nombre es Martín Reyes y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre los riñones. Los riñones son órganos glandulares, a los que incumbe la importante función de producir la orina, situados en ambos lados de la columna vertebral. Se encuentran en el exterior de la cavidad perioneal, ocupando la región posterior del abdomen, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las tres primeras lumbares. Los riñones no son nunca iguales, siendo por lo general el izquierdo algo más voluminoso. La diferencia de nivel suele ser de 2 centímetros, siendo el izquierdo el más elevado. Cada riñón, incluyendo unas formaciones glandulares que se sitúan en los polos superiores, las glándulas suprarrenales, se encuentran alojados en una celdilla denominada cápsula fibroadiposa, con paredes formadas por un tejido fibroso. Estas paredes dejan una abertura por una parte inferior, rodeando al uréter hasta la vejiga, por lo que a veces el riñón puede descender, a lo que se le denomina nefroptosis. En particular, el tejido fibroadiposo de la cápsula fibroadiposa es menor de lo normal. Los riñones tienen forma de judía, con dos caras, anterior y posterior, un borde externo convexo, un borde interno, un cóncavo en su centro y dos polos redondeados, superior e inferior. En el ilio penetran los vasos sanguíneos y sale el uréter y es seguido inmediatamente por una cavidad profunda denominada seno del riñón. El seno del riñón contiene, rodeados por una masa adiposa, las numerosas divisiones de vasos renales y los conductos de origen del aparato excretorio. El seno tiene una forma más o menos rectangular, aplanada de delante a atrás, y está rodeada por dos partes menos por el ilio de parénquima renal. Los riñones son órganos muy importantes en la carrocería. Cerca de una mitad de toda la sangre que sale del corazón pasa en los riñones para la filtración antes de ser bombeada a las células y a los tejidos de la carrocería. Cuando funcionan incorrectamente los riñones o si paran de trabajar, que es denominado insuficiencia renal, pueden llevar a las diversas complicaciones tales como retención fluida. Estructura del riñón. Los riñones están revestidos por una cápsula fibrosa y están constituidos por varios tipos de estructuras distintas o diferentes. Lo que es la sustancia cortical, que va inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa, y la zona medular. La sustancia cortical, de color rojo oscuro, envuelve a la sustancia medular, que penetra profundamente, dando lugar en ella a unas formaciones radiadas llamadas pirámides de Ferrein. Los riñones contienen numerosísimos ovillos. Esta gran cantidad de ovillos son microscópicos de capilares sanguíneos arteriales, llamados los glomérulos. Cada uno de ellos recibe la sangre diferente de alguna arteriola aferente y la vierte en la otra arteriola de calibre más pequeño. Estas dos arteriolas son contiguas y constituyen una especie de pedúnculo vascular de sostén. El glomérulo está envuelto por una membrana de doble pared que se repliega en el lugar en donde confluyen las arteriolas aferentes y eferentes. Mi nombre es Aleimar Colmenares y voy a hablar sobre nefronas. El conjunto de glomérulos, cápsula renal y túbulo renal constituyen la nefrona, unidad funcional del riñón. Se estima que el riñón humano contiene alrededor de 1 millón de nefronas. La mayor parte de la nefrona se encuentra situada en la zona cortical y solo la porción de la nefrona constituida por el asa de Henle se encuentra en la zona medular. Las nefronas, aunque son esencialmente similares entre sí, difieren en su longitud. Las más cortas tienen sus corpúsculos en las capas más superficiales,
de la corteza y las asas de Henle se extienden solamente hasta la mitad de la médula. Los glomérulos de estas nefronas reciben el nombre de glomérulos corticales. Por el contrario, las nefronas largas comienzan junto a la médula y sus asas pueden llegar hasta casi alcanzar la papila. Los glomérulos de estas nefronas se denominan glomérulos juxtamedulares. Glomérulo. El glomérulo o corpúsculo renal consta de una red capilar revestida por una capa de médulas endoteliales. Una región central formada por células mesangiales, células epiteliales con una membrana facial asociada que forman la capa visceral y finalmente una capa parietal de células epiteliales que forman la cápsula de Bowman. Células mesangiales son células de forma irregular con un núcleo denso y unas prolongaciones citoplasmáticas alargadas. Además, contienen grandes cantidades de microfilamentos formados por actina y miosina, que confieren muchas de estas células de músculos lisos, además de proporcionar un soporte estructural para las masas capilares glomerulares. Se cree que las células mesangiales intervienen en la regulación de la filtración. La sustancia vasoactiva, angiotensin II, vasopresina, noradrenalina, entre otras, provocan su contracción mientras que son relajadas por la PEG2, los péptidos auriculares y la dopamina. Díaz Álvarez, Joandri Gerardi. Circulación del riñón. La sangre entra al riñón por la arteria renal, una rama gruesa procedente de la aorta descendente en el ilíaco. Se divide en varias ramas que se contribuyen por los lóbulos del riñón y se van ramificando formando numerosas arteriolas aferentes que forman el ovillo glomerular. Son precisamente las paredes de estos capilares las que actúan como ultrafiltros, permitiendo el paso de partículas de tamaño pequeño. La sangre que sale a través de la arteriola aferente circula por los vasos capilares del riñón. Los verdaderos capilares que aportan al riñón el oxígeno y nutrientes necesarios para su función. Estos capilares se van agrupando para formar la vena renal, que a su vez vierte a la vena cava inferior. Dada la función de los riñones de eliminar productos de desecho a través de la orina, no es sorprendente que estos órganos sean los que reciben mayor cantidad de sangre por gramo de peso. Una forma de expresar el flujo de sangre renal es considerada la fracción renal o fracción gastocardial. ¿Qué pasa por los riñones? Por ejemplo, en un sujeto de unos 60 kilogramos de peso, el 20% contiene 1.6 litros de este volumen. Dividiendo este volumen por el peso de ambos riñones, se obtiene un flujo de sangre de 420 mililitros con 100 gramos de tejido, flujo sustancialmente mayor que el del hígado o del músculo en reposo. La regulación del flujo sanguíneo en los glomérulos se consigue mediante tres formaciones. Encontramos el cojinete polar, las células de Gormatin y la mácula densa. El cojinete polar consiste en un engrosamiento de la pared arteriola aferente antes de que ésta entre al glomérulo renal. La arteriola pierde su membrana eslática, el endotelio devuelve discontinuo y la túnica media se dispone a dos capas, que estas están formadas por células secretoras. Las células secretoras producen lo que es la angiotensina y la eritropoyetina. Las células de Gormatin se disponen en triángulos comprendidos entre las arteriolas aferentes y eferentes y se reúnen en pequeñas columnas. Estas están muy relacionadas a las células del cojinete polar. Entre ambas formaciones se encuentra la mácula densa. Esta está
contacto con el túbulo distal y la arteriola aferente justo antes de que ésta se penetre con el glomérulo. Estas tres formaciones forman el aparato justaglomerular, que es el que regula el flujo de la sangre en el glomérulo. ¿Cómo se divide el páncreas? El páncreas se divide en varias partes, que son las siguientes. Cabeza. Está dentro de la curvatura duodenal, media y superior. El proceso unciforme, posterior a los vasos mesentéricos superiores, mediales e inferiores. El cuello, anterior a los vasos mesentéricos, posterior a él se crea la vena porta, a la derecha de la cabeza. El cuerpo continúa posterior al estómago, hacia la derecha, y ascendiendo ligeramente. La cola termina tras pasar entre las capas del ligamento esplenorrenal, la única parte del páncreas que es intraperitoneal. El conducto pancreático, llamado también conducto de Wirsung, empieza en la cola dirigiéndose a la derecha por el cuerpo. En la cabeza cambia de dirección inferior. En la porción inferior de la cabeza se une con el conducto colédoco, acabando en la ampolla hepatopancreática o de Vater, que se introduce en el duodeno descendente, o sea, es la segunda parte del duodeno. Irrigación del páncreas. Cabeza y proceso unciforme son irrigados por las ramas anteriores y posteriores anastomosadas de las arterias pancreáticas duodenales, inferiores y superiores. La arteria pancreático-duodenal superior proviene de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco de la aorta abdominal. La arteria pancreático-duodenal inferior se origina de la arteria mesentérica superior a otra rama de la aorta abdominal. Cuello, cuerpo y cola poseen irrigación superior e inferior. La superior desde la arteria esplénica del tronco celíaco, que en su trayecto hacia el vaso de múltiples ramas, para el páncreas que se anastomosan, son la irrigación inferior del cuello, cabeza y la cola. La inferior se da gracias a la rama pancreática dorsal de la arteria esplénica, que al astomosarse con parte de la pancreático duodenal inferior genera la arteria pancreática transversa.